Bienvenidos todos los que están aquí presentes en vivo. Bueno, ya saludamos a todos los presentes. Qué bendición poder saludar a todos ustedes aquí que también van a ver la grabación de hoy de esta clase. Aquí estamos en nuestro curso. Las cartas del Nuevo Testamento. Ah, está estudiando las cartas por la gracia de Dios. Ya hemos estudiado muchas de las cartas. Algunas escritas por el apóstol Pablo y otros por otros apóstoles. Hoy vamos a estar estudiando las dos cartas a los Corintios. Y como siempre, hay más contenido que pudiéramos estudiar en una sola clase, en una hora. Entonces, espero que tomaran el tiempo todos ustedes a leer las cartas antes de las clases, de esta clase, para prepararse, porque hay mucho de qué hablar. En esta clase solamente queremos tocar unos temas que vemos en primera y segunda de Corintios. Por supuesto, hay mucho más que pudiéramos decir, pero vamos a tratar de dejar que la palabra de Dios nos hable por una hora un poco más para poder ver los tesoros que son estas dos cartas a los Corintios. Bueno, aquí tenemos el saludo inicial. Vamos a usar las primeras palabras del primer capítulo de Primera de Corintios y vamos a ver que Pablo no solamente habla a los corintios, sino también a cada uno de nosotros presentes hoy en todas partes del mundo, en todos los tiempos. Empezamos. Yo, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, saludamos a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser santos, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo, Señor suyo y nuestro. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Amén. Qué bendición Amén. saber que cuando el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a escribir estas palabras, también pensaba en nosotros, los que hoy en día en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Qué bendición es poder estar aquí otra vez con ustedes. Hay mucho de qué hablar. Vamos a estar estudiando dos cartas a los creyentes en Corinto y voy a estar nombrando mencionando las partes de la guía personal que vamos a ver en las lecturas. Empezamos aquí, desde el principio. En el saludo vemos algunas cosas. Vemos el autor, o mejor dicho, que hemos dicho, el escritor que Dios utilizó, Pablo, junto con el hermano Sóstenes, lo que es obvio en el contenido de la carta, que Pablo es el escritor principal. También vemos los destinarios y vamos a nombrar no solamente los creyentes en Corinto, sino también todos los que en todas partes invocan el nombre del Señor Jesucristo. Aquí estamos. Vamos a repasar esto al final de la clase, pero voy a estar nombrando las cosas mientras que hablamos de los temas de primera y segunda de Corintios. Pero antes, una pregunta. Me gustaría escuchar de sus experiencias y las cosas que han escuchado. En su experiencia, ¿qué dificultades han enfrentado o notado en congregaciones y grupos de creyentes? ¿Qué son las dificultades? ¿Quién quisiera compartir? ¿Qué han visto, qué han enfrentado, qué han notado en congregaciones y grupos? Jair, te doy la palabra. Profesor, referente a los temas que plantea la primera carta a los Corintios, identifica uno, por ejemplo, que en la iglesia de los Corintios existe el mismo inconveniente que existe en algunas iglesias hoy en día con el tema de las lenguas. Se dice muchas veces que el que habla en lenguas es porque está lleno del Espíritu Santo,
y que es superior a todos los demás. Y que Ujú. el que no tiene el don de lenguas, entonces a esa persona menosprecia, que porque no tiene el Espíritu Santo. Pero Muchas gracias. uno mira a profundidad y el planteamiento que hace el apóstol Pablo es muy distinto. Sí, muchas gracias, Jair. Entonces, vamos a escuchar la voz del apóstol Pablo, no diciendo que es imposible que el Espíritu Santo habla en lenguas, pero habla del ambiente caótico allá en la iglesia en Corinto por causa de las lenguas en ese lugar. Muchas gracias, Jair. Y también es algo que vemos hoy, ¿verdad? Asistí una vez a un culto en una iglesia donde hablaban en lenguas y una fue una confusión completa con muchas lenguas sin sentido, sin mención de Jesucristo. Muchas gracias, Jair. Veo a algunos otras manos. Vamos a seguir con Mari desde Chile. Mari, te doy la palabra. Sí, a propósito de la pregunta que usted hace, estoy recordando la primera congregación que estuve, donde me inicié como dentro de la iglesia luterana. El pastor al despedirse dio el sermón, los agradecimientos, habló de experiencias durante los 10 años que había sido pastor y dejó una recomendación que nos hizo pensar a todos y sí, pues analizándolo y que pedía que a los líderes fuera como una sana convivencia. Y sí, analizándolo, de repente se produce eso de que cada uno tiene su don, pues su don, y de repente hay personas que se repiten con los dones, y no es que hayan fricciones, pero sí, esa como parte humana nuestra propia, natural, de querer ser más el uno que el otro y sin llegar a extremos, sí, yo hablo de una sana competencia, pero suele pasar a veces. Sí, 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 gracias, Mari. Bueno, nosotros, bueno, aún creyentes fieles y bueno, y muy metidos en la palabra de Dios. Bueno, todos nosotros somos también pecadores, justos por la fe, por medio de la fe, pero pecadores y cosas pasan. Entonces, muchas gracias, Mari. Vamos a escuchar de Julio Cantillo. Julio, te doy la palabra. Gracias, pastor. En realidad, con el paso de los años, no es mucho lo que hemos aprendido, porque sí, o sea, leemos las cartas y es tal cual, o sea, los mismos problemas siguen existiendo. Fusiones, la superioridad, este, muchas veces egoísmo, falta de compañerismo, eh, mala interpretación. O sea, todas las cartas siguen tan actual para esta fecha, se lo digo por experiencia, pero he visto muchos casos donde todavía se mantienen ese tipo de situaciones. Bueno, y gracias a Dios podemos intervenir con la palabra, pues, tal cual como el apóstol Pablo recalcaba, que trajemos por la unidad y con amor, paciencia, lo seguimos haciendo. Bien, bien, bien. Muchas gracias, Julio. Me gustaría escuchar de todos, pero creo que vamos a ponerlo ya. Es el punto, ¿verdad? En estas cartas a los Corintios vamos a ver muchas dificultades. Vamos a ver muchos problemas. Vamos a ver bueno, las cosas que pasaron en ese tiempo y también, bueno, vamos a ver muchas cosas que también pasan hoy en día. En este mundo, a veces los teólogos utilizan estos términos. Somos todavía la iglesia militante, batallando, luchando contra tantas dificultades en este mundo caído, trabajando entre pecadores, con personas que todavía tienen esa naturaleza pecaminosa y también, bueno, es difícil. Algún día Jesucristo va a venir por su iglesia y nos va a llevar para ser la iglesia ya triunfante en gloria, sin problemas, sin dificultad, sin lágrimas, sin dolor, sin los problemas de este mundo. Pero hoy en día vamos a tener problemas. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a buscar
consejos de la palabra de Dios esta noche, pensando en dónde estamos, en este mundo caído. Y eso es lo que vamos a ver. Lo vemos en los objetivos. Vamos a empezar con esto. Vamos a querer aprender de los problemas y soluciones en las cartas a los Corintios para aplicar estas lecciones en nuestro ministerio hoy. Porque unos de ustedes ya lo mencionaron. Los problemas que vemos en la congregación en Corinto son las mismas que vemos hoy en día, las mismas dificultades, los mismos problemas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No vamos a dejar a congregarnos. Estudiamos en la última lección la carta a los hebreos y él anima a ellos y a nosotros a congregarnos. Es algo que Dios quiere. Pero ¿cómo? Como pecadores, entre pecadores. Vamos a aprender de la palabra de Dios hoy. Y vamos a también a tener en mente la guía personal. Vamos a asegurar antes de salirnos esta noche que tengan lo que necesitan para seguir con su guía personal, no solamente para el proyecto final, sino para un uso constante para poder recordar lo que hemos estudiado en este curso. Estas son las metas de hoy. Antes de de seguir adelante, vamos a saludar a unos participantes acá. Saludos a Leonardo. Leonardo, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. Dios los bendiga. Aquí estamos. Muchas gracias, hermano. También saludamos a Ada. Ada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos. Muy linda la carta. Muy buena. Amén, muy de Para acuerdo, nuestra co- Ada. Sí, muchas gracias. Bien, excelente. También Javier está aquí con nosotros. Javier, buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, pastor. Bendiciones para usted y para todos mis hermanos en Cristo Jesús. Ahí estamos. Amén, amén. Muy bien, Javier, gracias. Y también Julio Mariño está acá. Julio, buenas noches, bienvenido. Julio Mariño tiene el micrófono desactivado. Ahora sí, Julio, buenas noches. Pastor, muy buenas noches a cada uno de mis hermanos. Dios me los bendiga. Amén. Muy bien. Amén. Excelente. Ok, vamos a seguir entonces. Vamos a ver problema y solución. Problema y solución. Vamos a leer y después si hay algo más de qué hablar con cada diapositiva pueden mencionar algo. Vamos a empezar con este problema. ¿Quién nos puede leer? Empieza en el primer capítulo de 1 de Corintios. ¿Quién nos puede leer las palabras en la pantalla de 1 de Corintios 1, 11? Marely, por favor. Dice, 1 Corintios 1, 11 al 12. Me han informado que entre ustedes hay contienda. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy del apóstol, otros yo soy del Cefas, y aún otros yo soy de Cristo. Hola, bueno, gracias, Mayreli. Algunos de ustedes, bueno, que estudiaron conmigo el acuerdo doctrinal, bueno, tal vez no hay muchos acá. Leonardo y yo estudiamos juntos las preguntas del acuerdo doctrinal. Bueno, vemos aquí en 1 de Corintios, el versículo antes muchas veces he usado para iniciar la conversación del acuerdo doctrinal, donde el apóstol Pablo quiere que no haya entre nosotros divisiones, que estemos perfectamente unidos en una misma mente, un mismo parecer. Eso viene del versículo 10. Y después habla del problema. Que hay contiendas, hay divisiones. Unos dicen que yo sigo a Pablo, otros a Apolos, otros a Cefas, que es otro nombre por el apóstol Pedro. Y aún dicen que yo solamente sigo a Cristo. Qué bueno. Pero pues hay problemas.
hay problemas, ¿verdad? Y tal vez y la congregación, aún congregaciones no tan grandes, aún el grupo sembrador puede tener el mismo problema. Entonces, ¿qué es la solución? Ahora vamos a ver la solución. Entonces, la mayoría de capítulo 1, 2 y 3 habla del tema de la división y la unidad. Vemos un buen resumen sobre de la solución en 1 Corintios 3, empezando con versículo 5. Aquí tengo las palabras en la pantalla, 3, 5 a 9. ¿Quién quisiera leer lo que tenemos acá? Y perdón, bueno, salen muy pequeñas las letras acá, pero ¿quién nos puede leer? Marcelo. Sí, Primera de Corintios 3 del 5 al 9. Dice, después de todo, ¿quién es Pablo y quién es Apolos? Son los servidores por medio de los cuales ustedes han creído, según lo que a cada uno le concedió el Señor. Yo sembré y Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que siembra ni el que riega son algo, sino Dios, que da el crecimiento. Y tanto el que siembra como el que riega son iguales, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros no somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Amén. Muy bien, Marcelo. Entonces, hay muchas otras palabras que utiliza el apóstol inspirado para hablar de la unidad. Su punto acá es que los líderes son servidores. Entonces, sí, podemos seguir a líderes, por supuesto, pero siempre con esto en mente, que ellos no son, como dicen aquí, no son algo, como dice, ni el que siembra ni el que riega son algo, sino solamente Dios, es que Él que da el crecimiento. Puede ser una tentación hasta para los líderes pensar que somos algo, pero sabemos que somos ministros, servidores, pero Dios es el que edifica su iglesia, que hace crecer su iglesia. Y no es Él, bueno, tenemos el privilegio de ser los que sirven a Él, que siembran, que pueden regar la palabra de Dios con más palabra de Dios, pero al final de cuentas es obra de Dios. ¿Comentarios o preguntas aquí sobre divisiones? Bueno, sabemos que hay divisiones. Vamos a ver la unidad solamente en Cristo. Pues muchas veces hay cosas que confesar y Dios nos perdona y nos motiva a buscar unidad en Él. Bueno, aquí tenemos algo más que notar. Este es el tema central, especialmente de Primera de Corintios. Vamos a mencionar otro tema central cuando hablamos de Segunda de Corintios, pero este tema de preguntas y problemas, especialmente problemas y soluciones, es el tema de Primera de Corintios. Repito, el tema central de la carta de Primera de Corintios es problemas y soluciones. Vamos a ver un poco de esto también en Segunda de Corintios, pero es un poco diferente. Vamos a nombrar otro tema central en ese caso. Pero cuando hablamos de primera de Corintios, estamos pensando problemas en la iglesia, soluciones en Cristo. Es lo que vamos a ver. Y vamos a ver tantos problemas allá en esa congregación. Y a veces nosotros nos podemos desanimar pensando en los problemas de una congregación donde pertenecemos, un grupo sembrador. Bueno, Pablo pasó mucho tiempo en Corinto y sale y bueno, y hasta puede ver la emoción suya bueno, que está un poco desanimado él, porque bueno, había pasado tanto tiempo con él, amaba esa iglesia, y bueno, tantos problemas. Bueno, es el tema central.
problema, solución. Y también vemos en estos versículos, en esos primeros versículos, la razón principal por la cual se escribió la primera carta. Me han informado que entre ustedes hay contiendas. Entonces, él escribe él dice desde la provincia de Asia, probablemente Éfeso. Entonces, él dice, me han informado. Hay un mar, pero no tan grande, entre Corinto y Éfeso. Entonces, unos salieron de Corinto para dar un informe al apóstol Pablo sobre unos problemas. Y también preguntas, vamos a hablar de preguntas también, pero algunos problemas en la congregación. Entonces, él empieza diciendo claramente, diciendo que me han informado que entre ustedes, y después más adelante va a hablar de otros problemas. Pero podemos mencionar esto como la razón principal, porque le habían informado al apóstol Pablo de contiendas, de dificultades, de problemas y también de preguntas que tenían ellos. Bien, preguntas o dudas hasta ahora. Y vamos a estar haciendo eso, nombrando problemas, hablando de soluciones, pero también hablando un poco de la guía principal, de la guía personal. Veo la mano de Nelly. Nelly, te doy la palabra. Sí, profe, yo tenía como tema central, lo tenía, pero del 10 al 17, porque habla de ahí, todos esos versículos hablan de los problemas, las divisiones, los desacuerdos, las inmoralidades, todo eso. Sí. Sí, gracias Nelly, pero vamos a pensar especialmente porque había recibido Pablo un informe, ¿verdad? Eso es por qué escribió. El tema principal va a ser problemas y soluciones en general. La razón principal por la cual se escribió fue eso. Gracias Nelly. Bien, ok, seguimos adelante con otro problema. Inmoralidad sexual y, aún peor, tolerada. ¿Quién nos puede leer aquí las primeras palabras de 1 de Corintios 5? Amén, pastor. Natalie. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 1 de Corintios 5, del 1 al 2. Me ha sabido de un caso de inmoralidad sexual entre ustedes, que ni siquiera los paganos tolerarían. Y es que uno de ustedes tiene tiene como mujer a la esposa de su padre. Ustedes están engreídos. Amén. Amén. Gracias, Natalie. Entonces, todo lo de 1 de Corintios 5 habla de ese problema. Y otra vez, vemos este informe. Entonces, poniéndonos en el lugar de Pablo, me ha sabido de un caso. Entonces, otra vez, había recibido un informe. ¿Y qué hace él? Bueno, vamos a ver en la solución qué pasa cuando cuando nos habla de un problema del pecado en la iglesia. ¿Qué es fácil hacer? Es tan fácil no hacer nada, honestamente. Es muy fácil. Ay, wow, hay tantas cosas que hacer. Bueno, es una familia muy activa en la iglesia. Me gustaría mantener la paz. Pero Dios nos llama a predicar ley y evangelio. Eso es lo que vamos a ver en la solución de Pablo. Y en el grupo sembrador en la congregación, cuando vemos pecado, y vemos esto también en Mateo 18, que Dios nos llama a mostrar el pecado al hermano descarriado. ¿Por qué? Porque se están desviando, están poniendo en peligro su fe, como estudiamos en la carta a los romanos. ¿Y qué hacemos? Nosotros usamos la ley para mostrarles su pecado y vemos que en capítulo 5 de 1 de Corintios, Pablo predica la ley como martillo. ¿Quién nos puede leer 1 de Corintios 5, versículo 5?
Leo, pastor. Mari. Dice, entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Amén. Gracias, Mari. Palabras fuertes. Entreguen a ese hombre, el que estaba en ese pecado de inmoralidad sexual, que tenía una relación sexual con su madrastra. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Entréguenlo a Satanás. Wow. ¿Qué es entregar a Satanás? Es decir, que ya estás en camino a pasar la eternidad con Satanás por el pecado ah, sin, sin arrepentimiento, por estar ya firme en el pecado. Está en ese camino, hermano. Estás como en ese camino a la destrucción eterna. A veces usamos otra palabra. La palabra que de vez en cuando utiliza es descomulgar. Es decir, que ya no puedes estar en nuestra comunión. Ya no puedes comulgar con nosotros o sencillamente decir que ya no está bien lo que haces. Vemos la predicación de la ley. Usar la ley como leímos en Romanos 3:20 para mostrar al pecador su pecado, que es algo esencial para el líder. Difícil, sin duda, difícil. Pero vemos que Pablo dice sin duda que no solamente es la acción suya, es la acción de la iglesia la iglesia de la congregación, la iglesia congregada, el conjunto de las personas para entregarlo a Satanás. Pero esta historia tiene un fin feliz. Vamos a 2 de Corintios, escrita unos meses después, y vemos algunas buenas noticias. ¿Quién nos puede leer 2 de Corintios 2, 6 a 7? Kleiber, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 2, del 6 al 7. El castigo que muchos de ustedes le impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Bueno, otra vez pensamos en el uso de la ley y el evangelio. Al pecador no arrepentido predicamos la ley. Al pecador arrepentido, que está ya desconsolado, predicamos el evangelio de perdón en Cristo para consolarlo. Eso es lo que vemos Pablo usando la ley y el evangelio. Entonces, en estos casos de pecado, y si es un líder de una iglesia, de una congregación, de un grupo sembrador, no es inevitable que van a tener que enfrentar el pecado. No, estamos aquí con pecadores trabajando. No es posible guiar una congregación donde no hay pecado. Sencillamente no es posible en este mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos la ley y el evangelio. Pensamos en el quinto hábito. Aquí vemos en 1 y 2 de Corintios usar la ley y el evangelio. ¿Cómo vivimos como comunidad cristiana? Apoyamos los unos a los otros en comunidad cristiana. Es el quinto hábito de que hablamos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Nosotros usamos la ley y evangelio. Cuando alguien está en pecado, usamos la ley para mostrarle su pecado, llamando a esta persona a arrepentirse, porque es tan esencial. Y usamos también la ley para anunciar las buenas nuevas del perdón, como embajadores de Cristo, como habla en 2 Corintios 5. Somos los representantes de Cristo en este mundo para anunciar el perdón que hay para el pecador arrepentido.
Sobre esta cuestión, ¿hay preguntas, dudas, comentarios, aportes? Jair, te doy la palabra. Profesor Andrew, el versículo de 1 Corintios 5:5 me parece un versículo un tanto oscuro, por así decirlo. ¿Usted me puede orientar cómo podríamos interpretar esa segunda parte? Entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, uno Sí, interpreta ahí de que su carne va a ser destruida porque ser entregado a Satanás, sin embargo, que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No logro comprender. sí, entonces, gracias, Jair, y pues mejor entendido en el contexto. Entonces, que queremos que, bueno, cómo destruye Satanás al pecador. El Satanás otra palabra, Satanás significa acusador. Entonces, entonces, en este caso, es el Señor que utiliza a Satanás como su instrumento, ¿verdad? En otras partes de la palabra nos habla de Satanás como el que acusa a nosotros de pecado. En este caso, entonces es Satanás. Si entregamos a él a Satanás, bueno, él va a ver que él está con Satanás, ¿verdad? Pero lo entendemos en contexto. ¿Qué es el propósito? A fin de que su espíritu, su alma, sea salvado en el día del Señor. Siempre es el punto de predicar la ley. Que esta persona reconozca su pecado y pierde confianza en sí mismo. Que es destruido su orgullo. Que entiende que está en camino para estar con Satanás, destruido con Satanás, para que podamos después compartir el Evangelio. Si se entiende mejor, bueno, lo que pasa es que no podemos leer todo el capítulo, Jair, entonces es fuera del contexto, entonces siempre mejor leerlo en su contexto, en este caso por el resumen de la carta que hacemos acá, es un poco rápido. Ok, profesor, gracias. Gracias por la pregunta, Jair. También veo la mano de Nelly. Profe, yo quería preguntar si esos son los temas centrales de Corintios, Primera de Corintios, y ahora está desarrollando el tema central de Segunda de Corintios. No, estamos solamente hablando, no, ese no es el tema central. Vemos que vamos a hablar más adelante del tema central de 2 Corintios y Ajá, vamos a repasar la guía personal al final. Solamente ya, aquí muestro que vemos el quinto hábito en ya, 1 y 2 de Corintios de compartir la ley y el evangelio de nivel personal cuando vemos el pecado. listo. Gracias, Nelly. Veo la mano también de José David. Sí, pastor, realmente es muy bueno entender lo que quiere decir con Satanás, ¿no? Para que lo entregue, lo destruya. Pero esto para mí se refiere a un grupo de personas mayores que han comido sólido en la lectura, en la palabra, y hacerle entender a la persona que ha cometido este pecado de destruirse, digamos, de inmoralidad sexual. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como hermanos? Hablarle, hacerle conocer prácticamente que hay salvación, mostrándole la nueva de la palabra de nuestro Creador. Porque si nosotros no le llamamos la atención, la persona va a continuar, incluso que si lo votamos de la congregación va a ser mucho peor. ¿Por qué? Porque se va a dedicar a la borrachera, se va a dedicar a otras cosas. Entonces, hablarle con palabras y ese va a ser su castigo que él va a tener para reaccionar. Y ahora vamos a ver con el tiempo el cambio que puede tener esa persona. Gracias, pastor. Sí, y a veces hablan de como, y votar de la congregación es lo que están haciendo en este caso. Están excluyendo a él de la congregación por un tiempo.
Es el deseo por un tiempo es un acto final del amor a este hermano en la fe perdido, para llamarle a ver, llamar su atención, como dijiste tú, José David, que es algo serio y vamos a querer hacer algo. Muchas gracias, José David. Vamos a seguir adelante con otro problema que vemos. Demandas entre creyentes. En 1 Corintios 6 habla de este tema. ¿Quién nos puede leer 6:1? Amén. Yo, pastor. Sí, por favor. Dice sí. Si alguno de ustedes tiene un pleito con otro porque presenta el caso ante los impíos y no ante los santos. Ok, entonces aquí vemos algo. El problema, demandas entre creyentes. Entonces, otra vez vemos que ¿qué reputación vamos a tener entre los incrédulos que estamos llevando demandas ante de las autoridades seculares? Y bueno, qué cosa, ¿verdad? Después vemos la solución. Es funcionar como el cuerpo de Cristo. Estamos en un mundo caído. Cosas van a pasar. Cuando pasan cosas, ¿qué vamos a querer hacer? Entre personas hay desacuerdos. ¿Qué vamos a hacer? No llevarlo, no demandar a un hermano en la fe. Y honestamente, dentro de una iglesia hermana cristiana, he escuchado de demandas entre creyentes. Entonces, ¿qué quiere Dios? Aquí vemos el consejo del apóstol Pablo. ¿Quién nos puede leer 1 Corintios 6:5? Nelly. Lo leo, pastor. Primera de Corintios 6:5 dice así: les digo esto para avergonzarlos. ¿Acaso no hay entre ustedes siquiera uno que sea sabio y que pueda servir de juez entre sus hermanos? Bien, muchas gracias, Nelly. En la misma primera carta de Corintios habla de la iglesia funcionando como el cuerpo de Cristo, con muchos dones del Espíritu Santo, cada uno con sus dones particulares. Entonces Pablo dice que no hay nadie que tiene ese don de sabiduría, que puede servir para ayudar a estos dos hermanos a ponerse de acuerdo y no tener que ir a un juez secular. Bueno, también hoy en día, ¿qué vamos a querer hacer? Si vamos a buscar los dones de las personas. Si hay un desacuerdo entre hermanos, ¿qué vamos a hacer? Pedir a alguien ayudarnos a hablar con amor a personas y paciencia y sabiduría, y funcionar como el cuerpo de Cristo. En vez de dejar que estas cosas lleguen a los incrédulos, ¿y qué pasa? Y lo vemos en el contexto que Pablo habla de qué tipo de testimonio es eso. Queremos ganar a ellos para Cristo y ahora están como viendo a nosotros, peleando, luchando entre nosotros. Bien. Ponme tranquila. Sí, entonces vamos a querer ver esta actitud cristiana entre creyentes. Bueno, Mari, veo la mano. Sí, es como cuando decimos que la ropa sucia se lava en casa, Sí. verlo internamente. Exactamente. Recordando nuestro trabajo principal de ser luz en este mundo. Y vamos a querer pensar en el mensaje que enviamos a los incrédulos cuando hacemos cosas como iglesia. Seguimos adelante. Es un problema que tal vez vemos. La sociedad obsesionada con el sexo. Tal vez podemos ver la tele, las películas, pensar en cómo hablan las personas y pensar que nuestra sociedad es obsesionada con el sexo. La sociedad de Corinto es famosa por esta misma obsesión. De hecho, la palabra en griego, que es como corintiar, más o menos, algo así, significa cometer actos sexuales indecentes.
Literalmente en griego, corintiar significa cometer actos indecentes. Entonces fue famosa esa ciudad por su sociedad como sexual. Entonces, ¿cómo podemos vivir así en una sociedad? Podríamos decir que en muchos lugares vivimos en una sociedad también con este enfoque. ¿Qué hacemos? Entonces, veamos unos consejos de Pablo en 1 de Corintios 6, la segunda parte, y después todo el capítulo 7. ¿Quién nos puede leer el problema en versículo 15, 6:15? Yo lo Ana, leo, pastor. por favor, Ana. ¿Acaso no saben ustedes que sus cuerpos son miembros de Cristo? Voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacerlos miembros de una prostituta. De ninguna manera. Bien, gracias, Ada. Se dice que uno de los templos paganos en Corinto tenía 1000 prostitutas y fue parte de su culto a su ídolo allá. Se puede pensar, 1000 prostitutas, y eso fue parte de la sociedad. Entonces Pablo dice, ¿cómo podrían hacerlo ustedes como miembros del cuerpo de Cristo, como creyentes? La solución no fue como engañarlos. Eso no fue la solución. La solución para ellos, cómo vivir así en una sociedad así, fue motivar con el Evangelio. Y lo vemos en 5 versículos después, 6:20. Un pasaje importante para nosotros también, hablando con personas, viviendo en la sociedad hoy en día. ¿Quién nos puede leer 6:20? Yo, pastor. Marcelo. Sí, 1 Corintios 6:20. Porque ustedes han sido comprados. El precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Excelente, muchas gracias, Marcelo. Vemos el motivo del Evangelio. No dicen que ustedes tienen que hacer eso. No, eso es legalismo. Usar la ley para motivar es legalismo. Aquí vemos que la respuesta bíblica es usar el Evangelio para motivar al pueblo de Dios. ¿Y por qué no quisiéramos cometer esos actos? No por el temor de la ley, sino por el amor de Dios, quien nos compró con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso vamos a querer darle gloria a Dios con nuestros cuerpos. Jair. Se dice que esa práctica la tenían los corintios por la influencia eh, la influencia griega de que decía que la carne era mala, que el cuerpo era malo, ¿verdad, profesor? Y que lo único que importaba era el espíritu. Entonces, que en últimas, como el espíritu era lo que se salvaba, no importaba lo que se hiciera con la carne. Sí, y puede ser, bueno, que su como religión en general también, Jair. En ese tiempo, Corinto y no Atenas fue la ciudad principal de Acaya, de Grecia, la ciudad más grande. Entonces fue, y si han estudiado un poco los mitos religiosos de los griegos, son historias sexuales. Y vemos que el sexo está al centro de sus leyendas, sus historias, sus mitos. Y bueno, vemos que hace la naturaleza pecaminosa. Utilizas cosas así como pretexto para pecar sin frenarse. Entonces, eso fue, creo que eso, más adelante, eso fue parte esta falsa doctrina aún cristiana, pero falsa, de que hablamos en la carta a los creyentes en Colosas sobre el gnosticismo, Jair,
que ellos tenían eso y fue parte por la influencia griega que vemos acá. Ok, gracias. Gracias, Jair. No vamos a poder estudiarlo, desafortunadamente. No hay ningún otro capítulo en toda la Biblia que habla tanto sobre el matrimonio como 1 de Corintios 7. Pablo da instrucción muy clara sobre el plan de Dios para el matrimonio. Y esta carta empieza con las palabras, acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo, y después habla del matrimonio. Evidentemente, los corintios preguntaban a Pablo sobre el matrimonio. Entonces, todo el capítulo 7 de 1 de Corintios da la instrucción bíblica sobre el plan de Dios para el matrimonio. Entonces, hay muchas cosas ya. Entonces, espero que salgan con esto en mente. Si tengo preguntas sobre lo que Dios dice sobre el matrimonio, un muy buen capítulo para estudiar sería 1 de Corintios 7. Y no solamente para los casados, también para los solteros. Habla del plan de Dios para personas viviendo en un mundo caído. Los solteros, las viudas, a los casados, y habla a todos allá en 1 de Corintios 7, pero el plan de Dios para la familia. Bueno, como en otros casos, no vamos a poder estudiarlo aquí hoy, pero hay mucho de qué hablar. Vamos a otro problema. Es capítulos 8 y de hecho 9 y la mayoría de 10 habla de ese un problema. El uso de la libertad cristiana. Entonces vemos otra vez que dicen en cuanto a lo que se ofrece. Entonces eso es otro ejemplo de una pregunta que evidentemente los corintios habían preguntado a Pablo. Entonces tenían preguntas sobre qué hacemos. Vivían en una ciudad con muchos templos, con mucho culto de ídolos, y lo que pasaba en ese tiempo es que parece que mucha carne en el mercado fue en primer lugar sacrificado a los ídolos y después carne vendida en los mercados. Entonces ellos dicen, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esa carne? También pensamos que tenían esta mezcla de judíos y gentiles. Los judíos no comían carne, muchos tipos de carne. Los gentiles no tenían esa, no habían vivido dentro del judaísmo. Entonces, ¿qué hacemos? Dicen. Ok, bien. ¿Quién nos puede leer 8.1? Leo, pastor. Mari. En cuanto a lo que se ofrece a los ídolos, es cierto que todos sabemos algo de eso. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Bien, gracias, Mari. Ok, entonces, ¿qué es el conocimiento que envanece? Leyendo 8 y 9, vemos que lo que es obvio. No es pecado comer carne, ni siquiera carne sacrificada a ídolos. Los ídolos no son nada. Pero hay unos que para ellos sería un gran obstáculo comer esa carne. Sería violar sus conciencias. Entonces Pablo dice que, bueno, el conocimiento de que podemos hacerlo no significa que debemos hacerlo, porque cómo tomamos la decisión no por saber que está bien, sino pensar en cómo voy a edificar a mi prójimo, cómo voy a mostrar amor a nuestro prójimo. El amor de Dios nos lleva a amar al prójimo en todo lo que hacemos. Entonces, aquí tenemos otras palabras de 1 Corintios 8:13. Entonces, ¿cómo tomamos la decisión? En ese caso, sería de comer carne o no. En nuestro caso, puede ser algo como el uso de alcohol. Sería un ejemplo. Bueno, sabemos de la palabra de Dios y ustedes han estudiado. El abuso del alcohol es pecado. El uso de alcohol, según la Biblia, no es pecado. Pero, ¿cómo vamos a usar esta libertad cristiana que tenemos?
Bueno, no para decir que, yo puedo tomar cerveza cuando quiera. Bueno, eso no sería buen uso de la libertad cristiana. Entonces ya tenemos un principio bíblico aquí en 1 Corintios 8:13 sobre esta libertad cristiana. ¿Quién nos puede leer 8:13? Yo, pastor. Mayreli. Ajá. 8:13. Si la comida es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne para no poner a mi hermano en peligro de caer. Entonces ya hemos visto que puede ser algo que es motivo de que alguien caiga al pecado. Entonces dice que, wow, no sé si podrías formar parte de una religión donde están comiendo carne así, sacrificada a ídolos, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Pensamos en nuestro hermano para guiar nuestra acción. Entonces no nos llevamos nuestras vidas en una manera necia, pero pensamos en el bienestar espiritual del prójimo, del vecino, del hermano. Bien, gracias. Vamos a escuchar de Julio Cantillo. Julio. Sí, profesor, disculpe, que quisiera aportar algo allí porque fíjese lo importante que es cuando nos tratamos con amor. Sabemos que no nos estamos contaminando con nada porque Cristo es superior a eso. Pero si tengo amor por esa persona, ¿qué importa que no lo coma? Sí, O sea, el amor sobrepasa todo entendimiento en realidad. sí, gracias. Es un tema también, no es el tema central que vamos a nombrar, pero vemos que ese amor, y todo el capítulo 13 habla del amor para el prójimo que viene de Dios, que es lo que va a guiar nuestra manera de pensar. Muchas gracias, Julio. Veo la mano también de Mari. Mari, te doy la palabra. Sí, precisamente por amor a nuestro prójimo, nuestros hermanos, es lo que llamamos no ser uno mismo piedra de tropiezo para los hermanos. Esto Ujú. significa que si yo sé, no sé, un hermano que haya sufrido alcoholismo y se recuperó y está en proceso de recuperación o ya está rehabilitado, no hacer quizás algo que pudiese llevarlo a tentarlo de alguna manera. Y precisamente eso va, pues, que no seamos nosotros causa de algo que pudiera hacer daño a un hermano. Sí, sí, cierto. Muchas gracias, Mari. Piedra de tropiezos, otras palabras bíblicas. Gracias, Natalie. Sí, señor. Bueno, yo comprendo bien este versículo y como usted acotó ahora, no, y lo dijo ahora Mari, no ser piedra de tropiezo para aquel amigo, para aquel vecino, sobre todo cuando lo estamos abordando para llevarle ese mensaje de ley y evangelio. Pero mi pregunta va directamente a lo que es el grupo sembrador. Pues un grupo sembrador a veces puede venir alguien nuevo, ¿no? Y cómo estudiar con el grupo sembrador ya más viejito para que comprendan esto a la hora de no ser ese tropezadero para esas personas nuevas que vienen y que no conocen la ley y el evangelio, pero vienen tal vez de un contexto, sobre todo tal vez cultural o tipo de alimentos que consuman en su hogar, en su familia, y cómo poder hacer ese puente, pastor, para Sí, que, gracias, Natalie. gracias, pastor. Vamos a querer hacer lo que hace Pablo, ¿verdad? Es instruir al grupo antes de que lleguen. Si no han instruido al grupo antes de que lleguen, puede ser demasiado tarde. Cuando están llegando personas y vamos a querer pensar, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos con estas personas? Entonces, vamos a querer pensar en esto antes de que lleguen. Es lo importante. Ah, Gracias, pastor.
Sí, eso, y tenemos algo que usar acá. Y especialmente eso nos lleva, gracias Natalie, a las palabras que siguen aquí en la pantalla. Las voy a leer yo. 9:22. Entre los débiles, Pablo está hablando. Antes había dicho, entre los fuertes me comporto como fuerte. Entre los débiles me comporto como débil para ganar a los débiles. Me comporto, entonces estaba pensando siempre en su prójimo, me comporto como todos, ante todos, para que de todos pueda yo salvar a algunos. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros pensamos en nuestro prójimo, porque ¿qué es nuestra meta? Salvarlos con el Evangelio. Y no y no queremos poner las piedras de tropiezo. Vamos a querer tener la oportunidad de predicar el evangelio a esas personas. Sobre todo. Bien, entonces, y pensamos entonces en ese primer hábito. Buscamos siempre a los perdidos. Lo vemos acá en 1 Corintios 9:22. Vamos a querer hacer todo No escucho nada, pastor. Se le fue la señal, hermano David. Sí, ahorita regreso. Ah, eso es. Sí, se congeló. Se Debe congeló. estar haciendo Esperemos que haya mucho frío. visto que se congeló. Aló, profesor Andrew. Lo sacó el sistema, como nos saca a nosotros. ¿Y cómo es que quedé yo de...? Sí, parece que sí lo sacó el sistema, porque no está en los participantes. No, no está. ¿Él se salió nomás o cómo fue? No, Lo, claro, sa- lo sacaron como a veces nos llega a sacar el internet. Bendiciones, hermano Héctor. Dios te bendiga. Pero ya regresó, ya regresó. Está bien. perdón. Bendición. Ya me Pasado, estaban hermano. diciendo que lo saqué, pastor, hijo. Bueno, gracias Se por el escapó, apoyo. pastor, se escapó. Pastor, perdone, quedó hablando del primer hábito. Ahí fue donde quedó congelada Ok, muchas gracias. Ok, entonces vamos a compartir la pantalla, perdón. Y creo que les dije que bueno, vivimos en un mundo caído. Yo tengo problemas con esta máquina y por el favor de Dios pude conseguir otra computadora, pero no está ya activada todavía. Entonces, por eso todavía estoy usando la mala. Ok, aquí estamos, ¿verdad? El primer hábito. Hacemos todo lo que podemos individualmente y como un grupo para salvar a personas. Entonces, es el corazón del sembrador del evangelio. Es buscar a los perdidos. ¿Cómo? A veces es sacrificar a nosotros mismos. No comer la carne que quisiera comer frente de una persona. En el caso allá. Entonces, probablemente Pablo, aunque puede ser que le encantó su salchicha, no comía esa salchicha frente de los judíos. Nosotros hoy en día puede ser que usted es una persona que le encanta tomar una cerveza en la tarde, pero si estás con un vecino que para él sería una piedra de tropiezo diciendo, mira, no es creyente y no vas a poder hablar con esta persona sobre su Salvador. No vas a tomar esa cerveza frente a esa persona. ¿Por qué? Porque queremos salvar a esas personas con la palabra de Dios. Mucho más de qué hablar. Ya estamos casi acercándonos al final de nuestro tiempo. Vemos que hay muchas otras cosas aquí en estas cartas.
habla mucho del desorden en sus reuniones. No, pero mi felicitación no se extiende a lo que sigue. Habla del gran problema de sus reuniones. Desorden en el culto. Este es un tema que vemos en capítulos 1, 2, 12, 13 habla del amor. Es el gran capítulo del amor. Y después habla más del desorden en capítulo 14. Vemos desorden en celebrar la Santa Cena. Ay, ay, ay. Pero sí, tantos problemas en la segunda parte del capítulo 11. Habla de problemas en la primera parte del mismo capítulo sobre los papeles de hombres y mujeres que vemos allá. Vemos que no edificaba, su culto no edificaba a los congregados. Y ellos estaban hablando sin edificar. Tenía que ver con el hablar en lenguas, pero no solo eso, también en el desorden completo. Entonces no tenían en mente esta meta de sus cultos, de edificar a los que habían venido, de predicar claramente la palabra de Dios. Pero vemos también, junto con esos problemas, la misma instrucción clara y bíblica de Pablo, inspirado. Él habla claramente de los papeles que Dios ha dado a hombres y mujeres. Y en la segunda parte del capítulo 11, él habla de cómo celebrar. No hay nada más claro que 1 de Corintios 11 sobre cómo llevar a cabo la Santa Cena en una congregación. Habla de cómo examinarse, habla de la presencia real de cuerpo y sangre, habla de la importancia de recibir la Santa Cena en una manera digna y que también puede ser algo que no es una bendición, sino una maldición si uno lo recibe en una manera indigna. Entonces, mucha enseñanza muy clara sobre la Santa Cena. También habla mucho de los dones del Espíritu Santo y utilizarlos en amor. Versículo 12 y 14 habla del cuerpo de Cristo, habla de la importancia del orden. ¿Por qué? No es orden para poder como seguir algo, para seguir las reglas, no. Porque en una reunión, ¿por qué quisiéramos tener orden? Porque queremos predicar el Evangelio con claridad. Por eso hablamos del orden. Vemos el tercer hábito. Vamos a querer celebrar la Santa Cena bien, vamos a querer honrar lo que dice Dios sobre los papeles de hombres y mujeres, vamos a querer usar los dones del Espíritu Santo y vamos a hacer todo en orden, que es las que vemos en las últimas palabras de 1 de Corintios 14. El orden es importante, no por seguir reglas como legalistas, sino para que podamos predicar la palabra de Dios con claridad. Más cosas, perdón. Hay demasiado de qué podemos hablar aquí en estas cartas. Vemos la negación de la resurrección. Espero que tengan algo en mente. Si algún día hay preguntas o dudas sobre la resurrección, tenemos el gran capítulo de la resurrección, 1 de Corintios 15, donde el apóstol Pablo, inspirado, contesta todas nuestras preguntas sobre la resurrección. Entonces vemos que él dice, ¿cómo es que algunos de ustedes dicen que los muertos no resucitan? Y en este capítulo entero prueba que la resurrección está al centro de la fe cristiana. Si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Pensamos en las palabras de Jesucristo en el Evangelio según San Juan, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces la resurrección está al centro de la fe cristiana. Tercer hábito, ¿de qué hablo acá? Bueno, nosotros en Libertad Cristiana podemos seguir un calendario eclesiástico o no. Pero una ventaja de usar el calendario eclesiástico y celebrar
especialmente un día como el día de la resurrección de Jesucristo, es recordar con frecuencia las obras salvadoras de Jesucristo, especialmente el día de la resurrección de Jesucristo, enfocándonos en eso como algo central a nuestra fe. Bien, entonces pensamos en el tercer hábito. Es bueno como grupo, como congregación, celebrar, recordar la resurrección de Jesucristo por su lugar céntrico en nuestra predicación. Wow, demasiado de qué hablar. Problema, preguntas sobre las ofrendas. Entonces, fue una pregunta. En cuanto a la ofrenda, otra pregunta de parte de los corintios. Y Pablo habla de lo que vamos a querer hacer. No por obligación, no por poner una carga de tener que hacer algo. No habla ni una vez sobre el diezmo. Entonces, otra vez, tenemos, como ya hemos visto, si quieren hablar del matrimonio, de la Santa Cena, de la resurrección y también de las ofrendas, Primera y Segunda de Corintios son las cartas que pueden usar. Las ofrendas. 1 de Corintios 16 habla de las ofrendas, explicación muy clara ya, nos da unos principios bíblicos. ¿Cómo damos? Dios quiere que sea regular cada primer día de la semana. No es una orden que cada cristiano de todos sus tiempos tiene que tomar su dinero el primer día de la semana, pero Dios quiere que sea parte del hábito cristiano. Que cada uno de ustedes pongan algo aparte según lo que haya ganado. Entonces, no dice que tiene que ser 10% de lo que haya ganado, pero Dios quiere una ofrenda proporcional. Tal vez sería la palabra. Pensamos, ¿cuáles son las bendiciones que Dios me ha dado? Y una parte de eso puede usar para apoyar la obra de la iglesia. Otra vez, vemos especialmente en 2 de Corintios 9, un capítulo entero, y junto con, de hecho, el capítulo 8, que habla de la ofrenda, habla del motivo del evangelio otra vez. No hay ninguna frase que dice, ustedes tienen que hacer X. No habla así. Sencillamente no habla así la palabra de Dios cuando habla de la ofrenda. En vez de hablar así, 2 de Corintios 9:7, ¿cómo habla? Dice, cada uno debe dar según lo que se haya propuesto en su corazón. Entonces, debe dar según lo que haya ganado y según lo que haya propuesto en su corazón. No debe dar con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama a quien da con alegría. En el mismo capítulo habla de que Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre para nuestra salvación. Entonces nosotros también pensamos en lo que nos ha dado, damos con alegría porque Él nos ha dado todo. Es como hablamos de las ofrendas. Otra vez, pensamos en estas cartas a los Corintios. Si hay preguntas o dudas sobre las ofrendas, muy útiles, 1 de Corintios 16, 2 de Corintios 9. Pensamos en el quinto hábito, donde apoyamos los unos a los otros. ¿Cómo usamos las ofrendas? Pablo habla aquí de una ofrenda para personas pobres en Jerusalén, donde sufrían en ese tiempo un hambre, una escasez de comida. Entonces él recibía ofrendas para apoyar a hermanos en la fe. En otros lugares, como en Romanos 15, Pablo habla de recibir ofrendas para poder hacer la obra misionera. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo usamos las ofrendas? Apoyando la obra misionera, apoyando también a otros hermanos en la fe o a otras personas en general también con necesidades físicas que tienen. Bien. Pastor, Marely. pastor, a nosotros, cuando yo me congregaba en la iglesia, nos decían que nosotros teníamos que dar el diezmo, el 10% de lo que nosotros hiciéramos en la semana, ¿verdad?
Aparte de eso, teníamos que hacer una ofrenda también de alimento. Entonces, ahí estoy viendo dónde habla, que dice que tiene que ser el 10% de lo que nosotros ganamos. Sencillamente no habla así la Biblia, Mayreli. En el Antiguo Testamento sí tenían este mandamiento, los del Antiguo Testamento, al lado de los dos otros mandamientos ceremoniales que tenían sobre sus cultos, sobre los sacrificios, los días de fiesta, las leyes de dieta, todo eso. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles leyes del Antiguo Testamento son para nosotros hoy en día? Usamos el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento, para saber cuál ley del Antiguo Testamento aplica a nosotros todavía hoy en día. Y vemos esto, en vez de, no hay ningún pasaje del Nuevo Testamento que nos exige 10%. No existe, no existe. Se puede checar todos los lugares donde habla del diezmo, pero cuando habla del fariseo, por ejemplo, creo que es Lucas 16, donde habla de la parábola del fariseo y del cobrador de impuestos. Y a él, el fariseo en la historia, el que no salió del templo justificado, habla de su diezmo en ese caso. Entonces es un ejemplo. Y sencillamente no hay ningún mandamiento que hable de eso. Sé que hay muchas iglesias que exigen el diezmo. Cuando yo era pastor por 10 años en Antigua, en la isla donde yo servía por 10 años, teníamos una iglesia muy cerca, como frente de nuestra iglesia, donde al registrarse como miembro en esa iglesia, tenía que dar su sueldo, el papelito del sueldo al pastor, para que él exigía el 10% de lo que ganaba la persona. Sencillamente no vemos esa actitud en el Nuevo Testamento. No existe. Buen punto, Mayreli. Entonces, algo que como líderes, como los que van a la iglesia, eso es sencillamente legalismo. Y muchas veces, desafortunadamente, lo vemos del motivo de ganar dinero. Y o personas dicen que, pero no dan si no exigimos. Es no confiar en el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Dios pone la alegría en nuestros corazones para dar. Y personas que no confían que Dios es poroso para cambiar el corazón van a exigir el diezmo porque no piensan que Dios puede motivar a personas por amor a dar para apoyar su obra. ¿Está bien, Mayreli? Ok. Bien, Sí, siempre. pastor. Sí, Sí, ya estoy más, como que se dice, más empapadita, porque de paso que entonces nos exigían todo eso. Está bien, nosotros lo damos porque nosotros queríamos, ¿verdad? Pero entonces a la hora de que iban a hacer una obra, teníamos nosotros que volver a desembolsillar. sí. Entonces, sencillamente es exigir el diezmo, es volver a la esclavitud de la ley. Y nosotros somos libres bajo el Evangelio de Dios. Bien, ok, seguimos adelante. Es una pregunta grande y Segunda de Corintios nos explica por qué, Mareli. Entonces, 8 y 9, claramente habla de esa pregunta. Falsos maestros y ataques. Eso sería el tema de Segunda de Corintios. Entonces, Pablo escribe eso ¿por qué? Porque, y voy a poner la razón principal por la cual se escribió fue eso. Pablo habla mucho de su ministerio en 2 de Corintios. ¿Por qué? Porque sufría por ataques de enemigos, los llamados superapóstoles allá, que habían llegado a Corintios diciendo que, es ese Pablo. Entonces, tenemos un ejemplo allá en la pantalla. Bueno, él habla como en sus cartas Honduras,
pero su presencia física es débil. Bueno, entonces Pablo contesta con 2 Corintios, hablando del ministerio. Para líderes en la iglesia, hay tantas riquezas en porque habla Pablo de lo que es la esencia del servicio a Dios en la iglesia, del ministerio. Un ejemplo, un clásico, ¿verdad? Nosotros no predicamos a nosotros mismos, sino que proclamamos a Jesucristo como Señor y nos declaramos siervos de ustedes por amor a Jesús. Entonces, ¿qué papel que nosotros tenemos? Somos siervos de las personas por amor a Jesús, pero no predicamos a nosotros mismos. Y hemos escuchado todos, estoy seguro que ustedes han escuchado predicadores que predican a sí mismos, ¿verdad? Que hablan de sí mismos, que cuentan muchas historias, que ponen a sí mismo en el centro de la predicación. ¿Qué quiere Dios? Que nuestra predicación sea cristocéntrica. Es lo que pongamos la mirada en Jesús. Entonces, es lo que hablamos en la última clase, ¿verdad? De ese principio bíblico en Hebreos. Ok, ahora ya hemos hablado mucho de muchas partes de la guía personal. Ahora vamos a repasar la guía personal de 1 de Corintios y 2 de Corintios. Bien, contexto histórico y autor. 1 de Corintios, ¿es Pablo? ¿Es el escritor? Los destinatarios son los corintios y podríamos decir todos los creyentes, porque habla en el saludo sobre ellos. La razón principal, había recibido informes de problemas y preguntas. Pablo, los corintios y nosotros, la razón principal, los informes que Pablo recibió de problemas y también de preguntas. Bien, ¿ok? Ok, bien, seguimos. Tema central, problemas y soluciones, ¿verdad? Ya en 1 de Corintios son preguntas y soluciones. Son las dos cosas de que hablamos. El tema central de la carta. Problemas, soluciones. También podrían mencionar las preguntas, ¿verdad? Pero vemos siempre con soluciones de Dios en cada caso. No menciona problemas sin solución. Versículos claves. Tantos que podríamos mencionar. Se devolvió a... ¿Cómo? Bueno, ahora voy a poner algunos versículos claves. Mudo, pastor, quedó en mudo lo anterior. ¿Cómo? Que lo anterior no se le escuchó, estaba fijo. Okay. Tema central, problema y solución. Vemos que en cada caso donde hay un problema, siempre hay una solución de Dios. ¿Ok? En 1 de Corintios vemos muchos problemas, como vamos a ver en nuestros propios grupos, en un mundo caído, pero siempre la solución de Dios en cada caso. Bien. Ok. Versículos claves. Voy a mencionar varios. Aquí poniéndolos aquí en la pantalla. Dos. Un pasaje muy bueno para el que guía una congregación. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros, es poder de... y perdí la última palabra, pero es poder de Dios. Entonces nosotros sencillamente sabemos que es la palabra de Dios, es el Evangelio, el mensaje de la cruz. Es poder de Dios. Otro pasaje muy útil que he utilizado muchas veces es esto, 12:3. Nadie
y nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. A veces hay personas que tratan de hablar de la fe como si fuera una obra humana, diciendo, pero yo acepté a Jesucristo el 16 de noviembre de 2015. Bueno, la Biblia no habla así. Dice que nadie puede llamar al Señor Jesús si no es por el Espíritu Santo. Es obra de Dios. Es obra del Espíritu Santo que podemos llamar Señor a Jesús. Entonces, damos toda la gloria a Dios, no al yo, no a mí. Bien, ok. Entonces, hay otros que podríamos mencionar honestamente. Tantas cosas buenas aquí. Ya hablamos de muchos desafíos en la clase. Podrían mencionar cualquier que mencionamos en la clase. Tantos problemas y preguntas. Preguntas sobre el matrimonio, preguntas sobre la resurrección, preguntas sobre la Santa Cena, preguntas sobre el hablar en lenguas, preguntas sobre demandas entre creyentes, tantas cosas, tantas cosas. Entonces, aquí, en esta parte de la guía personal que mencionan cualquier de las muchas cosas de que hablamos en la clase sobre el tema de preguntas y desafíos. Vamos rápido, hermanos. Ya, especialmente para los hermanos Marcelo y Nair en Uruguay y Argentina, ya es muy tarde. Ya, seguimos adelante. Ok, ¿cómo usar cada carta en el ministerio? Ya hablamos. Ya hablamos de 1 de Corintios. Hablamos del primer hábito de hacer todo posible para salvar a algunos en 1 de Corintios 9. Ya hablamos del tercer hábito, ¿verdad? De celebrar la resurrección de Jesucristo en capítulo 15 de 1 de Corintios y en capítulo 14 de tener orden en el culto, de cómo celebrar la Santa Cena, de honrar los papeles bíblicos del hombre y mujer. Bueno, muchas opciones para poner en práctica los 5 hábitos. Bien, ok. Eso sería lo de 1 de Corintios. Nos faltan los puntos de 2 de Corintios. Sobre 1 de Corintios, ¿cómo vamos? Bien claros. Ok, Bien, muy bien. profesor, bien. Bien, pastor. Ok, Bien, seguimos. bien. Muy bien, seguimos adelante entonces. 2 de Corintios. Ahora hablamos del autor. Bueno, eso es fácil. Autor Pablo. En este caso, en 1 de Corintios menciona Sóstenes. Aquí en 2 de Corintios también en el saludo menciona Timoteo. Otra vez pensamos en el escritor principal como Pablo. Los destinarios, otra vez, los mismos Corintios. La razón principal. Ahora pensamos en los falsos maestros que habían llegado, los superapóstoles de que habla. Entonces nosotros pensamos en ellos. Bien, ok. Ya con esto en mente, entonces habían llegado estos superapóstoles. Más problemas en la iglesia. Ahora hay falsos profetas. Mari, pregunta. Mari, veo la mano. Le doy la palabra. Tiene el micrófono desactivado, Mari. Mari. Ay, Bueno, perdón. ahora sí, Mari. Que nunca no me acuerdo bien, el término superapóstoles se lo dieron entre ellos mismos en esa época. Sí, bueno, sí, no, bueno, es como bueno, si leemos bien la segunda carta a los Corintios, vemos mucho sarcasmo en la manera de hablar de Pablo, verdaderamente. Es una herramienta de que él utiliza, mucho sarcasmo allá. Y eso es un término que él utiliza. Ya,
Me quedó claro. Súper. Bien, ok. Gracias. Gracias, Mari. Tema central es, bueno, habla del ministerio. Pablo no solamente habla de ellos, habla más de lo que es el ministerio cristiano. Entonces, vemos esto, es lo que es el ministerio cristiano, el ministerio sirviendo a Dios. Y habla mucho, es una carta muy personal donde habla de su obra, pero hay tantas cosas que podríamos aprender nosotros como líderes en la iglesia, nosotros también. Bien. Ok, es el tema central. Versículo clave. El segundo de Corintios tiene tantos versículos claves. Es difícil elegir unos. Aquí uno que tengo habla de ese tesoro que es el Evangelio en vasos de barro, hablando de nosotros mismos. Nosotros somos los vasos de barro, siervos de Dios, no cosas elegantes, sino los vasos de barro que Dios utiliza para llevar su tesoro al mundo. Otro pasaje que habla de ese motivo del Evangelio. Jesucristo, Él murió por todos para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Él habla específicamente de eso como para hablar del ministro, cómo sirve a Dios y por qué sirve a Dios. Aquí tenemos algo tan bonito con mi gracia y creo que en la Reina Valera 60 dice basta con mi gracia, creo, porque la gracia de Dios es suficiente. Y Dios dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces sí funciona Dios. No con personas perfectas, sino sin problemas, en este mundo. En Cristo somos lavados, perfectos en la vista de Dios, pero somos personas con debilidades. Para recordar que el poder no está en nosotros, sino en Dios, en su mensaje, en su salvación. Y somos sus siervos, los vasos de barro. Entonces vemos el tema, ¿verdad? Del ministerio, el motivo, quiénes somos, de que la gracia es de Dios y no somos los que hacen lo que es lo más importante. La carta, preguntas y desafíos. Bueno, ya mencionamos algunos antes. Hablamos de la ofrenda, especialmente tal vez podríamos mencionar la cuestión de la ofrenda, ¿verdad? O también podríamos hablar quién es el ministro. No es la superestrella de la congregación, es el primer siervo. Entonces pensamos, nosotros somos los siervos de Dios. ¿Quién es el ministro? ¿Y qué es la ofrenda? Serían algunas dos preguntas que podríamos mencionar. ¿Quién es el siervo de Dios? ¿Quién es el ministro? ¿Y qué es la ofrenda? Son dos cosas. Y último punto, ya nombramos algunas cosas sobre los 5 hábitos. La ofrenda es una que sería el quinto hábito. Y también, bueno, eso sería probablemente el principal, que si estamos pensando en el grupo sembrador, qué parte de la Biblia usamos para hablar sobre la ofrenda, usamos 2 de Corintios 8 y 9. Hay muchas otras cosas que podemos usar, pero eso sería lo principal que mencionamos hoy en la clase. Sobre 2 de Corintios, ya pasamos el tiempo, ya salió de la clase mi amigo Luis Acosta y empezamos al mismo tiempo. Entonces nuestra clase duró más que la suya. Todavía estamos. Preguntas o dudas sobre 2 de Corintios. Bueno, no voy a cobrar extra para la clase de hoy. Y ya creo que hemos hecho lo que decimos que íbamos a hacer. Hablamos de los problemas y sus soluciones en las cartas a los Corintios, hablando del ministerio. Y también ya hablamos de lo que vamos a querer ver en la guía personal.
para el lunes. Digo el lunes porque el jueves voy a estar visitando a una nueva iglesia que puede formar parte de nosotros, la ciudad de Coatzacoalcos, en el costo del Golfo, en México. Su pastor es estudiante nuestro, terminando nivel discipulado, y lo que pasa es que ellos tienen un culto el jueves, entonces voy a estar asistiendo, observando su culto el jueves, entonces no voy a poder estar presente el jueves. Entonces ya teníamos casi 2 clases esta noche, entonces van a poder descansar el jueves. Y vamos a leer Gálatas y Santiago. ¿Y por qué pongo esta imagen acá en la pantalla? Porque vemos que Gálatas y Santiago son 2 guerreros. Escuchamos de 2 guerreros, Santiago, el apóstol, y Pablo, protegiendo la misma verdad, pero contra 2 enemigos distintos. Entonces van a ver que pensando así, que Santiago protegiendo la verdad contra los que van a usar el evangelio como contexto para vivir sin amor, sin obras. Y acá en Gálatas Pablo está protegiendo el evangelio contra las legalistas. A estudiarlas con la guía personal, como siempre, y en este caso tienen más tiempo para por fin consultar la Biblia popular si no lo han hecho antes. Sobre la tarea para la clase el lunes. Entonces tenemos 2 clases más. Nos faltan 2 clases nada más. El lunes vamos a estudiar Gálatas y Santiago. El jueves de la semana que viene será nuestra última clase de este curso. Vamos a estudiar primera, segunda y tercera de Juan el jueves para terminar. ¿Dudas o preguntas, Natalie? No, yo es una petición, pastor, que cuando pueda, si puede enviarle ahí en el chat la clase de Hebreos, las láminas, bueno, el PDF. Claro, claro que sí, Muchas Natalie. gracias. De nada. Bien, Sergio. Pastor, reflexión primera y segunda de Corintios. Tanta problemática, tanta duda y tanto conflicto que estaba sucediendo en esta iglesia. Y yo creo que hoy más que nunca resuenan para nosotros las palabras de hacer morir en nosotros todo lo terrenal. No queremos ser la causa, mucho menos el efecto de que algunos se extravíen. Entonces, debemos empezar nosotros mismos a ir eliminando este tipo de cosas, este tipo de prácticas, ¿sí? Y convengo en que una buena intimidad con Dios, una buena relación con Dios, logrando que irnos a ir eliminando en nuestra vida algunas malas prácticas, creo que sería una buena solución. Yo me voy con esta reflexión para mi vida. Nunca ser estorbo a nadie, sino una bendición a los demás. Gracias, pastor. Sí, bien dicho. Muchas gracias, hermano Sergio, y gracias también por la presentación que hiciste el viernes. Si no han visto, creo que la grabación ya salió de la presentación de Sergio y su esposa Sandra, entre otros, sobre ideas para el Grupo Sembrador. Muchas gracias por esto también, hermano Sergio. Y ahora vamos a terminar. Bueno, otra cosa que mencionar. En este caso, se puede hacer el proyecto final, puede estar llenando todo lo que hemos estudiado. Entonces, puede tal vez tomar el tiempo para empezar a hacer el proyecto final. Si le falta una otra carta, puede tomar el tiempo para hacer el proyecto final. Haciendo la guía personal, preparándose para la entrevista que vamos a agendar después de la última clase. Con esto nos vamos a terminar las últimas palabras de Segunda de Corintios. Son lo que llamamos hoy en día la bendición apostólica. Palabras que nos recuerden quién es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y vamos a usarlas hoy también para terminar nuestra clase.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Amén. Amén. Amén y amén. Bendiciones, Amén. pastor, y amadas y amados. La Amén, paz y la pastor. gracia del Amén, Señor. Bendiciones para con todos. todos. Próximo lunes, bueno, mi hermana, Bendiciones hasta el para próximo todos. semana. Placer de participar en Bendiciones para la todos. Hasta la próxima Hasta clase. luego. Buenas noches, que Dios los bendiga. Buenas noches, Ah, pastor. Ruth. Buenas noches con todos. Que Dios nos bendiga. Gracias, pastor. Buenas noches. Igualmente, igualmente. Hasta la próxima, hasta el lunes. Con el favor de Dios, pastor. Bendiciones. Muchas gracias. Amén, Javier, amén. Bendiciones. Dios bendiga. Buenas noches. Ahí, hermano, y que Dios bendiga.